Muy bien, muy buenas tardes con todos los participantes. Les damos la bienvenida una vez más de parte de EduRed al curso de prevención de la violencia escolar y protocolo de actuación frente al bullying en instituciones educativas, el cual está a cargo del docente Bruno Valareso. Estimado profesor, buenas tardes. Le daré el pase para que continúe con la sesión 3 el día de hoy. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, acá estoy, Liliana, muchas gracias. Ok, profesor, su cámara, ahí está. Ahí estoy. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos eh, a esta tercera sesión que tenemos hoy día. Me gustaría saber cómo han estado, de repente alguna situación que se haya presentado en el colegio, en la institución donde trabajan, alguna consulta, pregunta que quisieran hacerme, por favor. Podemos abrir los micros ahorita un ratito como para ir conversando y después desarrollamos lo que tenemos pactado para hoy. ¿Les parece? De repente alguien quisiera hacer una pregunta, una consulta o contar alguna situación que haya pasado en su institución esta semana. O bueno, de repente me pueden decir de dónde se conectan. A ver, yo me estoy conectando desde Lima. Ustedes, salúdenme. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, me conecto desde la región Ancash. Qué bonito, bienvenido Ancash. ¿De dónde más estamos? Buenas noches, me conecto desde Huaraz, Ancash. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, aquí de Lima, de San Juan de Lurigancho. Perfecto, bienvenido a San Juan del Urigancho, distrito bien grande, el más grande, pues, ¿no? Desde San Martín de Porres, Valdivieso, perfecto. Desde Surco, mi vecina, buenas noches, bienvenido, bienvenida. Muy bien, ahora sí, bueno, ya hemos saludado, me han saludado, hemos hablado, hemos conversado, muy bonito, muchas gracias. Ahora desde Puno, bienvenidos. Vamos a ir a lo que hemos venido hoy día. Hemos estado hablando un poco acerca de el protocolo de atención, hemos estado hablando un poco acerca de, ¿no? De cómo se aplica este protocolo, ¿no? De alguna manera, lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de hoy día? ¿No? Es aplicar la ruta de atención, que es lo que me habían estado preguntando de alguna manera en las sesiones anteriores, pero teníamos que ir hablando un poco acerca de cómo abordar estos diferentes casos, ¿no? que se presentaban. Responder con pasos claros y ordenados ante frente a un caso de bullying en una institución educativa. Identificar y tipificar el caso, ¿no? Reconocer el tipo de violencia escolar y diferenciarlo de un simple conflicto entre pares. Esto de repente lo van a escuchar muy seguido, pero es necesario diferenciarlo. Y la única manera de poder diferenciarlo de alguna manera, considero yo, es poder repetirlo. Y tenemos la oportunidad de poder hacerlo durante estos lunes que nos hemos reunido, ¿no? Hemos podido repetir y seguir escuchando para que ustedes de acá se puedan llevar de alguna manera un mensaje claro de lo que es poder diferenciar, ¿no? Y registrar y usar el CICB, ¿no? Vamos a realizar el registro correcto en la plataforma oficial del Ministerio de Educación del Perú. Acá dice, ¿no? Espero que puedan leer la letra. He tratado de ponerle una letra que se alcance a leer, igual lo voy a hablar. ¿Esto es bullying o solo es un conflicto escolar, ¿no? Un estudiante recibe burlas diarias por su forma de hablar,
Sus compañeros lo excluyen del grupo y se ríen de él en cada recreo, todos los días sin excepción. ¿Mm? A ver, me gustaría acá que participen. Acá sí ya sé de dónde me saludan, de dónde vienen, de dónde se conectan. Ahora participemos. De repente, ¿qué consideran? ¿Es bullying o solamente es un conflicto escolar, una discrepancia, una diferencia que tienen con ese niño? ¿Mm? Un caso aislado. ¿Ustedes qué consideran? ¿Cómo describen esta situación? ¿Es un conflicto ocasional o es algo más serio? En mi opinión, muy buenas tardes o buenas Buenas noches. tardes. Ujú. Sería para mí sí considerarlo como un bullying porque dice allí recibe burlas diarias, ¿no? O sea, Ujú. diarias, ¿no? Y además también fue excluido el compañero, dice, ¿no? Del grupo. Exacto. Ujú. Entonces, ahí que vemos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos las características? ¿Se acuerdan que hablamos? Es un conflicto continuo, ¿ya? Pero ahí lo que vemos es intencional, repetida, ¿no? Y persistente. Y son varios, ¿no? No es uno contra uno, sino son varios. Ahí dicen, ¿no? Sus compañeros lo excluyen del grupo. Ahí todos se han unido para eso, ¿no? Entonces, ya vamos de alguna manera reconociendo. El estudiante que sufre de bullying es temeroso, triste, poco participativo, afecta su estado de ánimo. Sí, definitivamente, ¿no? Su estado emocional va a afectarlo. Ahora, igual hay que diferenciarlo, ¿no? Y poder hacerlo si es porque está recibiendo un bullying o está siendo molestado, ¿no? O está teniendo un conflicto escolar, o ya es algo que viene de casa, ¿no? Es algo que de repente escapa del colegio. También hay que poder identificarlo, ¿no? Ustedes como profesores o directivos o personas que están en el colegio, de alguna manera lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, ahí acá vemos un desequilibrio de poder, ¿no? Son varios, ¿ok? Ahí está, ¿no? Que es bullying, ya lo habíamos visto, lo hemos hablado, pero igual de repente personas que no han podido estar en la clase al inicio, o qué sé yo creo que es importante repasarlo rápidamente. Intencional, repetitivo, desequilibrio de poder. Esas son las características que ustedes tienen que identificar en un caso de bullying. Y es necesario que lo sepan porque igual para que ustedes lo puedan transmitir a los padres, ¿no? Porque los padres vienen muchas veces desesperados y, no, le están haciendo bullying a mi hijo, bullying, bullying, bullying. Como la palabra está tan de moda, todo es bullying ahora, ¿no? Lo empujó, se tropezó, le exigió algo, le reclamó a algún compañero, le está haciendo bullying. No, que le está reclamando varios días seguidos, es bullying, ¿no? Entonces, de repente una discusión entre ellos, ¿no? El niño, el adolescente le prestó algo, no se lo dio y se lo reclama, y el otro no se lo quiere dar. Entonces, y de repente la mamá dice, no, que como se lo rompió, que como se lo perdió, todos los días se lo reclama. Eso no es bullying. Es un conflicto que tienen esas dos personas, ¿no? En un ambiente escolar, ¿no? Porque ahí no hay una intención deliberada de hacer daño. Simplemente lo que está haciendo el niño es exigir que le devuelvan su objeto, lo que prestó, lo que fuera, ¿no? Repetitivo, ocurre de manera sistemática y continua. Eso no, porque eso va a terminar cuando le den de regreso su objeto o lo que prestó, ¿no? O le reparen o le puedan resarcir el daño, ¿no? Eso va a parar ahí, ¿no? Ese conflicto debería de terminar ahí, ¿no? Y desequilibrio de poder no, porque es una persona que le está reclamando a otra persona, es un niño que le está reclamando a otro niño, ¿no? Esto es bueno tenerlo bastante claro, repetirlo, ¿no? Y ustedes evaluar, analizar intencionalidad, repetición, desequilibrio de poder, ¿hay o no hay? Entonces, ustedes están informados y ustedes pueden informar a los padres.
Y así también ustedes evitan tener a los padres encima de repente reclamando, ¿no? O exigiendo algo que no se está dando, ¿no? Acá está, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? Conflicto versus bullying, una diferencia. Ocurre de forma ocasional, puede ser entre amigos, no siempre hay intención de dañar, impacto emocional temporal, diálogo directo posible, no requiere protocolo, ¿no? El bullying sí se repite sistemáticamente, hay abuso de poder, busca humillar o dañar. Y yo hago bastante hincapié en esto porque créanme que los papás, cuando vienen a consulta, también es. Licenciado, a mi hijo le están haciendo bullying. ¿Lo cambio o no lo cambio de colegio? ¿Hablo con la profesora para que lo cambie de salón o no lo cambie de salón? Le están haciendo bullying. Quiero que trabaje con él porque quiero que se defienda del bullying que está sufriendo. Y de repente cuando entrevisto al adolescente o al niño es, no, simplemente un tema entre ellos dos, ¿no? Que por ahí, por casualidad, ese compañero o compañera se lo comentó a otro compañero, pero el otro compañero no ejerce, simplemente sabe, ¿no? Sabe lo que pasó, pero no ejerce ninguna función dentro de esa interacción entre ellos dos, ¿no? No le reclaman, le dicen nada. Simplemente de repente el niño vaya a la mamá y le dice, mamá, fulanito me está reclamando tal cosa y le ha contado a fulanita y a fulanita. Ah, no, ya bullying, porque son más, ¿no? Son tres, abuso de poder, mayor cantidad contra mi hijo. Ya, pero ¿cuál es la actuación de esos dos personajes, ¿no? De esas dos personas, de esos dos alumnos, más? ¿Es activa, ¿no? ¿O es simplemente que se enteraron de la situación? Entonces, ahí hay que hacer, buenas noches, ¿cómo se ocurre lo que dice tal cosa? Ya, ahorita lo vamos a ver. Vamos a entrar ahorita en lo que es el conflicto y después vamos a poder diferenciarlo con acoso, ¿ya? Tipos de violencia. Está la violencia física, ¿no? Empujones, golpes, patadas o cualquier contacto físico. Psicológica, burlas, apodos, humillantes, exclusión, eh, deliberar el grupo, ¿no? Verbal, insultos, amenazas, palabras que denigran. Virtual, el ciberacoso que ahorita está, pero cuando uno ve noticias es lo que siempre se ve, ¿no? El ciberacoso, no solamente dentro del ambiente institucional a veces, sino externamente, ¿no? A través de los juegos de plataforma, a través de Roblox, ¿no? Y de otros juegos más. Insultos por WhatsApp, grupos de WhatsApp que se crean, inclusive entre los alumnos de un salón, de una institución, inclusive incluyendo a gente externa de la institución, ¿no? Y no solamente el hecho que sean externos, sino mayores, ¿no? Entonces, uno piensa, ay, no, mi hijito tiene su grupo de cuarto B en WhatsApp, ¿no? Y de repente uno abre ahí y ve caras de personas mayores, pues, ¿no? De 21, 25 años que están interactuando dentro de ese grupo, ¿no? Y de repente alguien los incluyó, los agregó y empiezan ahí de repente a tener otro tipo de comunicación que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque no hay límites. O sea, un grupo de WhatsApp puede aceptar a cualquier persona. No hay un filtro para la aceptación. Sexual, comentarios, tocamientos o actos de naturaleza sexual no consentidos, ¿no? Ahora, con respecto al acoso, claro, el acoso, el bullying termina siendo un acoso, ¿no? Si es que es de varios, obviamente. Pero también hay un acoso que puede ser de parte de una sola persona hacia otra persona. ¿Cómo se diferencia? Bueno, nuevamente, ¿no? El conflicto tiene un principio en teoría y un final, ¿no? El acoso es algo constante, constante, constante. Está ahí, ¿no? El acoso no solamente queda en el colegio, ¿no? Sino también se da donde fuera del colegio, ¿no? De repente empieza a presentarse en otros escenarios, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir diferenciando los conceptos de acoso, de bullying.
de conflicto, ¿no? Y de qué manera se ejerce, ¿no? Igual la plataforma se denuncia todo eso, no solamente es casos de bullying, ¿no? En realidad, ahí pues todo tipo de violencia, ustedes vean, perciban, se denuncia, ¿no? Entonces, el, como vemos es eso, ¿no? El bullying termina siendo un acoso, ¿no? Un hostigamiento, un acoso hacia la persona, ¿no? Pero también se puede dar el acoso, o sea, bullying de uno a uno no se da, ¿no? Eso es un conflicto o es un acoso, ¿no? Cuando es de uno a uno. Bullying tiene que ser más personas. Buenas tardes, bienvenidos a los que se van conectando. La ruta de atención, ¿no? Tiene 5 pasos que salvan, ¿no? Que salvan situaciones. ¿Cuáles son? A ver, vamos a verlo uno por uno, ¿no? Ante un caso de bullying, la respuesta debe ser inmediata, ordenada y documentada. Ningún paso puede omitirse, cada uno protege al estudiante y respalda la actuación del docente. Muy importante. Porque eso también es para que ustedes, de alguna manera, se protejan, ¿no? Frente a una situación, porque acuérdense que estábamos hablando de qué pasaba si había una omisión, ¿no? Si el docente simplemente observaba y decía, ya, con el tiempo va a mejorar, ¿no? Cuando evidentemente hay una situación ¿no? De conflicto, de abuso, de bullying, ¿no? Lo que sea, lo que se vaya viendo, no podemos ser simplemente observadores, ¿no? Entonces, que actuar sin registrar es como no haber actuado. Entonces, qué importante es poder actuar. Necesitamos actuar. El protocolo protege tanto al estudiante como al docente. ¿Se dan cuenta? O sea, es necesario detección, atención, comunicación, registro, seguimiento. Qué importante. Actuar sin registrar es como no haber actuado. El protocolo protege al estudiante como al docente. Entonces, a veces pasa que ay, el docente dice, ay, no, un trabajo más para mí. ¿Por qué no? Yo no quiero que nos cargan, que esto, que lo otro. Pero igual, con eso te estás protegiendo, ¿no? Considero yo, desde mi perspectiva, que si hay algo que me va a proteger, prefiero poder practicarlo, prefiero poder capacitarme, ¿no? En eso, no solamente el día de hoy, sino de una manera autónoma, buscar, ver videos, ¿no? ¿De qué manera esto me va a ayudar a mí? ¿Quedó claro? Entonces, la detección, ¿no? Acá vemos una profesora con sus compañeros, con sus alumnitos prestando atención. El paso uno es la detección. Uno, reconocer que algo está ocurriendo. Ahora, cómo lo reconocemos? ¿No? A veces las señales no siempre son evidentes. ¿Cómo lo reconocemos? A ver, ¿alguien quiere participar? Ahí está escrito, pero de repente con un ejemplo, con algo, me pueden ir diciendo por ahí cómo lo identificarían. ¿No? Profesor, Sí, disculpe, dígame. buenas tardes. A Buenas veces tardes. cuando no podemos ver netamente del mismo estudiante, son Ajá, sus compañeritos también los que te avisan. así Los es. propios compañeros son tus aliados, siempre hay quienes están alertas a todo y te cuentan. Entonces, de ahí tú ya con empiezas pues a preguntar, ¿no? También ahí a indagar y cuando ya tienes que abordarlo con él mismo, recién ahí te puede contar lo que está pasando. Pero normalmente siempre pasa de que los compañeros son el alerta ahí en el salón. Efectivamente, Diana, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? A veces si no podemos ser nosotros,
o no pueden ser ustedes que son los profesores, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué ver? De repente alguna alumna o alumno quiere hablar, profesora, quisiera decirle algo sobre fulanito, y a veces los profesores, ay, ya, no sé, pues va a ser un chisme, va a ser... No, hay que hacer las clases ya rápido, rápido. Fíjate en tus cosas en vez de estar preocupándote de los demás, ¿no? De lo que los demás hacen. A veces pasa eso, ¿no? Yo he escuchado profesores hacer eso, ¿no? Ay, que viene y me empieza a hablar de fulanita y ya que se preocupe de sus cosas, ¿no? O a veces uno mismo como persona, ¿no? Escucha a alguien hablar de otra persona y automáticamente lo relaciona con que, oye, no. Pero eso puede ser una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambios en el comportamiento, ausentismo repentino y aislamiento, ¿no? Aislamiento de repente en el mismo salón de clases. O de repente ese grupito que andaba juntos, ya no van juntos. ¿No? Eran tres, cuatro, cinco, ahora son dos, o son tres, y se van, y por ahí vamos viendo. Son comportamientos que se pueden observar, ¿no? Escuchar reportes, ¿no? Tomar en serio lo que otros dicen, otros estudiantes, tutores o familia. A ver, Rafael, coméntame. Qué buen punto, me has sacado de la boca del comentario. Sí, en mi caso, cuando recibo un nuevo grupo, Ujú, examino el feedback que le llaman, ¿no? Y ujú. noto ahí en rojo las alertas, y eso también te da un indicativo de que poner atención, suma atención con esos alumnos, ¿no? Ya no participan como antes, cohibidos, etcétera, etcétera. Gracias. Así es. Rafael, interesante. Interesante lo que dices. ¿Por qué? Porque normalmente se tiene la costumbre, ¿no? Se tiene la costumbre de solamente observar y ver a los problemáticos, a los que gritan, a los inquietos, a los que hacen desorden. A ese inquieto, ese desorden, llama al papá, llama a la mamá, hay que ver, hay que reportar, hay que esto, hay que aquello. Y los que están tranquilitos, nada, eso nos gustan, ¿no? No nos van a demandar mucho esfuerzo, vamos a estar tranquilos, mientras esté ahí tranquilo en su silla, ese no se va a caer, no se va a accidentar, nadie le va a decir nada, pero ¿qué está pasando? Esos niños, por eso yo siempre digo, a los papás yo les digo, porque yo estoy en ambos ambientes, escolar y también soy la otra parte, la que trabaja con los papás, ¿no? Entonces, yo siempre trato de mantener un diálogo o una comunicación asertiva de los papás hacia los profesores y también cuando me toca Tela, trabajar con profesores hacia taparla los, de la mesa. Te A hacia tienes tapar la que, los, mesa, te mamá. tiene, el micrófono, por favor, se tiene que dividir sí. en dos, profesor. Sí, me tengo Doctor, que ir en dos, perdón, tengo que doctor. estar, tengo que estar ahí lidiando, ¿no? En el medio, pero también asertivamente, ¿no? Si yo voy y le doy una recomendación al papá, yo no voy y le digo, no, anda al colegio y dile a la profesora que tiene que. No, eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda para nada, pero sé que hay personas que de repente lo pueden hacer, ¿no? Como para reforzar su parte profesional, ¿no? Su trabajo, lo que están haciendo. Pero bueno, yo considero que la mejor forma es si no te llaman en todo el año escolar de tu hijo, o por lo menos a mitad de año, pídele a la profesora una reunión, porque de repente te va a explicar cómo lo ven, ok, no genera problemas, pero lo ven de una manera y tú lo vas a ver de otra manera en casa. ¿Qué pasa si en casa ese niño habla, conversa, se expresa y llega al colegio y no lo hace? ¿No? Ahí también, por ahí hay un indicador. Wendy, coméntame. Sí, profesor, es muy importante destacar eso, ya que muchas veces los estudiantes, no hablan el curso y nosotros como profesores decimos, ese estudiante es buen estudiante porque no habla, simplemente entrega tareas y ya, no pasa nada. Pero en realidad ahí está el problema, porque nosotros como docentes debemos de saber que un estudiante sí o sí debe de hablar. Por A o B motivo, él debe de hablar. Nunca un estudiante puede mantenerse callado siempre en las horas de clases, porque Ujú. ahí estamos fallando nosotros como docentes, ya que no estamos indagando mucho más allá de lo que es el aula de clase, porque los estudiantes hay veces reflejan sus dificultades con el silencio, y nosotros como docentes debemos de saber captarlo y entenderlo, para poder ayudar a ese estudiante a que se abra con nosotros o con una persona que según su contexto le dé esa apertura para que él pueda hacernos partícipe a todos de aquello que le esté incomodando en dicho momento.
También cabe Ex- destacar que muchos estudiantes que tienen dificultades, que sí hablan o sí participan, a veces no dejan de participar, pero sí dejan de llevar esas tareas que antes llevaban o dejan de reunirse con aquellos compañeros que antes lo hacían. Entonces, cada cosita tiene un enlace para que nosotros como docentes podamos identificar aquellas dificultades que pueden afectar a aquellos estudiantes en nuestro entorno laboral. Exacto, exacto, Wendy. Muchas gracias por tu participación. Igual a Rafael, muchas gracias. Los que deseen también pueden participar, ¿no? Me van levantando la manito, yo les voy dando el pase. Me demoro de repente un poquito, pero trato de hacerlo, de poder responder a todos. Sí, efectivamente, ¿no? Cada alumno va a manifestar un cambio. Es más, el cambio puede ser inclusive por el mismo cambio hormonal, ¿no? Y de repente el cambio, ¿no? Situaciones se están mudando. No necesariamente todo tiene que ser negativo, ojo, ¿ah? Pero va a ser un cambio. Y si ese cambio no se aborda bien, si ese cambio el joven no lo manifiesta, no lo expresa, ¿qué va a suceder? Eso va a ser una ventana para que ese niño pueda, o ese adolescente, pueda de repente, ¿no? Como que maxificar, ¿no? El tema de que se siente un poquito triste, de repente lo pone más grande, ¿no? Lo hace más grande, lo magnifica, ¿no? Entonces, no es la idea. La idea es, entonces, ahora los profesores a veces me dicen, pero Bruno, ¿cómo hacemos? Imagínate, tengo veintitantos alumnos, ponerme a hablar con cada uno, tener que verlos, ¿no? Todavía no desarrollo ese superpoder. Ok, entonces hay que desarrollar estrategias, estrategias que tampoco los carguen a ustedes, ¿no? En sus labores. Entonces, ¿qué hacer? De repente, hacer su tema, ustedes ¿no? Dictan, no sé, pues, comunicación, historia, todo lo que ustedes dicten, pueden hacer en algún momento de la clase, relacionarlo con algún conflicto personal. Personal, refiriéndome a lo que los adolescentes o niños de la edad que ustedes están enseñando puedan pasar, ¿no? Entonces, si ustedes lo vinculan con situaciones, por ahí el niño o el adolescente escucha, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago talleres de habilidades sociales para niños, ¿no? Yo tampoco puedo estar pendiente de los 15 niños, 10 niños, 12 niños que hay en el taller, ¿no? Pero yo de repente hablo de una situación que me pasó a mí cuando yo era pequeño y automáticamente empiezan pim, 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 pim. A mí también, yo también, yo, papá. Y a veces invento situaciones, ¿no? O sea, creo situaciones de acuerdo a la edad que estoy trabajando, ¿no? Entonces, porque hay que tener bastante cuidado con eso también, con los conceptos, con las palabras que nosotros manejamos de situaciones que puedan ficticias haber pasado, ¿no? O crear hay que usar las palabras adecuadas según la edad. Entonces, a veces yo hago eso y me ahorro el estar explorando a cada uno. No. Lanzo uno y por ahí van saliendo los pececitos, ¿no? Como que lanzar una carnada, ¿no? Y van pasando, van agarrando y lo van haciendo suyo y después lo hablan y lo conversan. Y después, sí, me pasó esto, a mí, a ti también, ¿no? Esa es una oportunidad. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado la idea, porque la idea es trabajar haber un buzón donde los estudiantes puedan colocar las situaciones de forma anónima. También, mira, una estrategia que me sirvió a mí y que apliqué con algunos pacientes, por ejemplo, y en comunicación con los colegios, es que el alumno, determinados alumnos, ¿no? Que de repente estén teniendo dificultades de expresar las emociones, no necesariamente porque esté pasando bullying, ni maltrato, ni acoso, ni nada, simplemente dificultad para expresar sus emociones o alguna frustración de repente darle una agendita, ¿no? Y que el niño pueda ir a, no sé, pues a un espacio del colegio y agarrar su agenda o esa libretita y hacer anotaciones, ¿no? Normalmente lo hacen en el departamento psicopedagógico, ¿no? Entonces tocan la puerta, hola, soy el alumno tal, ah, ya, y empiezan a escribir, y ahí se van a su recreo, ¿no? Entonces, a veces no lo quieren hablar, no lo quieren decir, ¿no? Por diferentes cosas, pero lo escriben. Entonces ya por lo menos tú tienes una forma de poder leer a ese alumno. Milagros, coméntame. Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir en este caso cuán importante es, ¿no? El planificar también las clases de tutoría, porque las clases de tutoría son muy importantes. Es por eso que nosotros decimos
en las instituciones educativas debe haber un equipo, ¿no? Que es multidisciplinario para poder atender estas situaciones desde diferentes puntos de vista. Si bien es Exacto, cierto, los tutores son base, ¿no? Tal vez para la detección, también los otros profesores de curso, porque todos tenemos una mirada diferente y los chicos se exacto, expresan también desde una mirada diferente en cada curso. Entonces es muy, digamos, importante el trabajar el tutor, el profesor, el psicólogo, ¿no? Y también en este caso los coordinadores de convivencia, que muchas veces somos los que atendemos las situaciones, ¿no? Y no exacto, solamente desde fuera, sino también tenemos que ir al entorno familiar, porque como usted dice, hay muchas condiciones familiares que a veces condicionan esos cambios, ¿no? Esos cambios conductuales, pero que exacto, nosotros debemos tener, ¿no? La visión para poder proyectarlas a una mejor atención. Gracias. exacto. Gracias. Y exactamente es importante esas horas o esos espacios que se tienen para poder dictar la tutoría, ¿no? Y qué importante es poder identificar y ir viendo, ir mapeando, ¿no? ¿Cómo está el salón? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué situaciones me han comentado, me han dicho o he escuchado por ahí? De repente estoy camino a la cafetería o estoy camino al baño y escucho alguna situación, ¿no? Como profesor, como docente, escucho una situación, veo un conflicto entre alumnos. Si eso está pasando ahí, fuera del salón de clases, puede estar pasando dentro del salón de clases. Entonces, voy a, no de manera activa, a hacer mis cosas, pero voy escuchando también. ¿No? Entonces, y eso me va a ayudar a poder hacer de repente una lista de temas importantes, ¿no? Y según lo que sale, ponerle una prioridad a cada tema, ¿no? Y poder aprovechar y comentarlo, el tutor de repente en la tutoría, también comentarlo con los demás profesores cuando los profesores se reúnan y no solamente hablar de la parte teórica del curso, ¿no? Sino precisamente hablar, oye, mira, escucha esta problemática, ¿cómo lo puedes abordar desde tu curso? ¿No? Desde la visión de tu curso. Eso es darle un plus, ¿no? A la parte académica, ¿no? Que la parte académica vaya enganchada con la parte emocional, ¿no? Y es algo que se está viendo, que se ha estado dejando de lado muchas veces, porque ahora todo ven proyectos, proyectos, proyectos académicos, la tecnología, ¿no? Todos los avances tecnológicos, los países desarrollados, pero se deja de lado ok, voy a abordar mi tema no solamente hacia la tecnología, no solo hacia lo moderno, sino hacia las emociones. Qué importante es eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Escuchar reportes, decía, ¿no? Actuar de forma individual sin poner en conocimiento a las autoridades del plantel, ¿no? No actuar de forma individual, sino poner en conocimiento a las autoridades, es comunicar lo que está sucediendo, lo que se observa. Atención inmediata, ¿no? Una vez detectado el caso, la prioridad absoluta es la protección de la víctima, ¿no? Antes de cualquier investigación o sanción, hay que garantizar la salud, la seguridad física y emocional, ¿no? Alejarla del espacio de riesgo de forma discreta y empática, ¿no? Porque tampoco hay que hacer un escándalo de lo que está pasando, porque acuérdense que es manejarlo, pero no afectar tampoco al entorno, a los demás alumnos que de repente no están pasando por eso, ¿no? Separar a los involucrados, ¿no? Sin confrontaciones públicas, porque eso puede, de alguna manera, exacto, garantizar la privacidad, puede agravar la situación, ¿no? Si hacemos unas confrontaciones públicas, ¿no? Evitar la revictimización, no interrogar al estudiante afectado en presencia de testigos. Muy importante. Eso ya viene un poco de tener tino, ¿no? De tener de algún sentido común, ¿no? También. Eh, registrar evidencias, ¿no? Capturas, testigos, fechas y cualquier prueba disponible, ¿no? Primero se protege, luego se investiga. Milagros, coméntame. Justamente ese es el punto, creo yo, ¿no? Mantener no solo la privacidad, sino también abordar las cosas con mucho tino, porque definitivamente tenemos que también, bueno, ver con el grupo que se está trabajando. Las edades son completamente diferentes. Es muy Exacto. diferente atender a un niño de 8 o 9 años, a uno de 12 y a uno de 14 15, ¿no? Entonces, también la forma, la manera, digamos, el recojo de información y todo lo demás tiene que ser con registro, como se dice, todo documentado, pero teniendo obviamente la privacidad para que ellos puedan tener la confianza también, ¿no? De expresar qué es lo que está pasando en ellos.
exacto. Hay los medios, ¿no? Hay los canales por donde hay que hacer esa de manera asertiva, ¿no? Ese registro. Hay los canales necesarios. Esto, exponerlo a veces, he escuchado situaciones, ¿no? En colegios, de que, bueno, de que se puede dar, se puede dar. Lo importante es que de las situaciones que no se deben dar, se debe aprender. Eso es lo más importante. Yo creo que las personas podemos equivocarnos, podemos cometer errores, ¿no? Pero el no hacer nada frente a eso ya es otra cosa, ¿no? Hay que hacer algo. Entonces, a veces hay colegios que, no sé, pues, o situaciones donde el chico ha venido a consulta y me ha dicho, sí, no, pasó. ¿Y qué hizo la profesora? Le pregunto, ¿no? No, la profesora me puso frente a todos y ya, chicos, a ver, ¿quiénes han visto que él ha hecho esto? Entonces, imagínate, el chico se ve, pero, ¿no? Como un paredón así, un paredón de fusilamiento, ¿no? Entonces como que esas formas hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque el alumno después se queda con eso, ¿no? Empieza a no tomar en cuenta cómo actúa su profesora, su profesor, porque se sintió expuesto, ¿no? Entonces hay que identificar eso. Y cuando uno lo maneja de manera más personal, ¿no? Con el alumno, es mucho mejor, porque definitivamente, exacto, se pierde la confianza, es mucho mejor porque el niño o el adolescente se va a ver apoyado. Así el niño haya exagerado la situación, ¿no? Porque automáticamente también entra el juicio de valor de cada persona, ¿no? Como que, ay, no, lo relaciono, no, él está exagerando, siempre hace lo mismo, ¿no? Él siempre exagera. ¿El niño cuál? ¿El niño tal? Sí, no, él siempre exagera. Entonces, imagínense que sí, efectivamente, siempre exagera, pero en esa oportunidad no está exagerando. Entonces, ahí es donde hay que tener bastante cuidado y ver, ¿no? A ver, vamos a abordarlo de una manera adecuada, ¿no? Sin exponerlo, para ver cómo ha sido la situación. Y de repente tú conversando con él, sin necesidad de decirle, ¿pero qué? ¿Realmente viste eso? O sea, ¿fue lo que, o tú te estás imaginando? O de repente ha pasado algo y tú estás creyendo eso. No, ya lo estás condicionando. ¿Y por qué te sentiste así? ¿Y qué pasó? ¿No? Ah, ok. ¿Antes te habías sentido igual? No, antes no. O antes sí. Ah, ¿y alguna vez has tenido este conflicto? Entonces, por ahí vas sacando información sin tratar de que dirigirlo hacia una respuesta, ¿no? Entonces, ¿a quién comunicar? A la dirección del plantel de inmediato, ¿no? Informar con responsabilidad significa eso, ¿no? A las madres, padres, operadores, los involucrados, a las instancias de apoyo correspondientes, ¿no? Psicólogos, UGEL. El principio de confidencialidad, la información del caso no debe compartirse con personas ajenas al proceso de atención. O sea, con esto hay que tener bastante cuidado. Yo sé que en los colegios a veces uno dice pueblo chico, infierno grande. Alguna vez he escuchado profesores decirme eso, ¿no? Pero la idea es, bueno, alejarnos un poco de ese ambiente, de esa dinámica y mantener la reserva, ¿no? Lo que no debe hacer es minimizar. Son cosas de chicos, ya se le pasará, ¿no? Ocultar, resolver el caso sin comunicar la dirección. No, porque eso es un arma de doble filo. Te puede, y hay que hablarlo así, ¿ah? Te puede resultar como te puede complicar. Ah, no, pero yo hace tiempo lo oculté y ya, bueno, quedó ahí. Esta vez también lo puedo hacer. No, porque ahora en la actualidad las personas tienen mayor información. Por eso es que ahora se ven tantas denuncias, tantas cosas, tantas... ¿Por qué? Claro, algunas son de verdad, otras de repente no, lamentablemente se ve esos escenarios, pero ahora las personas tienen mayor información. Ustedes ven en la televisión, frente a cualquier situación, denuncian, frente a denuncian, ¿no? Denuncian. Entonces, si ustedes ocultan eso y lo denuncian después, ¿cómo queda el docente? ¿No? Podría recibirse una sanción. Actuar sin registro, ¿no? No solo exacto, se escala y llega a mayores, ¿no? Algo que de repente lo pudiste manejar ahí. Vamos con Wendy primero que me levantó la mano y luego con Luis. Wendy, coméntame. Wendy. Sí, compañero, es muy importante destacar eso. Al momento que nosotros como docentes minimizamos aquello que está sucediendo,
estamos siendo cómplices de aquello que no está bien en los chicos. Y al Ujú. ocultarlo, estamos ayudando a que esto siga, porque no damos un seguimiento adecuado, no realizamos lo que es, ¿cómo se puede decir? El Las protocolo, denuncias ¿no? existentes o el seguimiento que se debería seguir. Al momento Ujú. de no llevar un registro de todo esto, estamos faltando no solamente a nuestra ética profesional, sino a nuestra labor docente, porque debemos de tener en Exacto, cuenta que tal cual, al es momento de así. realizar una labor Ujú. docente, no Muchas solamente lo hacemos gracias, por Wendy. sueldos, por, Hay que siempre tener una buena práctica, ¿no? Una buena práctica, como dicen. Luis, coméntame. Bienvenido. Y buenas noches, ¿me escuchan? Sí, yo por acá sí Eh, te... la- sí, dos consultas, ¿no? La primera es referido a situaciones que pueden pasar con los estudiantes, ¿no? De repente en primero, segundo, tercero, y recién cuando están en cuarto, ¿no? Hacer una denuncia, ¿no? A un colega, por ejemplo. Ujú. Esto hasta que, o sea, la consulta es si eso es válido o eso prescribe o no prescribe, ¿no? De una situación que pasó 2 o 3 años antes, ¿no? Y que recién en este año se, se denuncia. Eso es primero. Y segundo, respecto de la cámara Gesell, ¿no? Es decir, lo pide, ¿quién pide la cámara Gesell o quién debe pedir, ¿no? El colega que ha sido sindicado o lo pide a petición de parte, digamos, ¿no? De las mismas autoridades que están haciendo la investigación o es el que está siendo investigado. Gracias. Ya. A ver, te comparto un poco la información. Las denuncias así hayan pasado hace tiempo. Si estás hablando de cámara Gesell, me imagino que es por un tema de un acoso sexual, ¿no? Un tema o un tema ya penal, ¿no? Eh, ¿Por ahí va tu consulta? Sí, sí. Sí, ok, listo. Entonces, eh, primero te voy a responder lo de las denuncias en sí se ve. Si pasaron 3 años, 4 años, igual se denuncia, ¿no? ¿Y por qué se denuncia? Porque, nuevamente, ¿no? Así uno ve algo, lo tiene que denunciar, lo tiene que reportar. ¿Por qué? Porque eso después va a salir, ¿no? Entonces, uno tiene que reportarlo. Lo que va a evaluar es de que si ese estudiante ya salió del colegio o ese profesor ya no está en la institución educativa, obviamente ya no va a haber una sanción administrativa hacia esa persona, ¿no? Estamos hablando si el profesor de repente hizo un tema verbal, ¿no? De repente alguna situación. No estamos hablando de un acoso sexual, un tocamiento indebido, nada de eso. Estamos hablando de repente de una que gritó mucho, fue muy fuerte su castigo, su observación verbal, ¿no? Sin denigrar, simplemente se hizo la denuncia, ¿no? O de repente, el caso de bullying también, ¿no? De repente el profesor no lo denunció, no dijo, no hacía nada al respecto, porque eso es lo que pasa, ¿no? Los chicos registran y dicen, no, el profesor no tomó cartas en asunto. Entonces, eso no, si se denuncia después, si el profesor no está, no va a tener un alcance administrativo, una sanción administrativa. Si estamos hablando de una situación de acoso, ¿no? Ya un tema de acciones legales, o sea, si el acoso constituyó un delito grave, ¿no? El tiempo para denunciar penalmente pudo haber vencido, ¿no? Pero los casos de violencia sexual, por ejemplo, o física grave contra menores, tienen plazos que son imprescriptibles. No prescribe. Un caso de tocamiento indebido no prescribe ese caso. No es porque ese caso pasó hace años, no, ya 5 años después se archiva el caso. No, no prescribe. Eso pasa ya a otras instancias, ¿no? ¿Quiénes son ya la parte penal, ¿no? La parte de el área de poblaciones vulnerables, ¿no? Y protección a la mujer, ¿no? O los niños, todo eso lo ven ellos
Y el tema de la cámara Gesell, ¿quién lo hace? Lo pide mm, el Ministerio Público, pide. No, porque ya se hace una denuncia penal. Entonces, la fiscalía, perdón, el fiscal pide que pase, porque acá vienen dos personas, dos agentes, ¿no? El fiscal y el Ministerio Público también. Denuncian a la persona que ha hecho el tema de los tocamientos, lo que sea, ¿no? Entonces, después, ellos piden la cámara Gesell, pasa por cámara Gesell la menor, pero solamente pasa una vez, ¿no? Porque lo que se busca es no revictimizar a la presunta víctima hasta ese momento, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, después de ahí, eh, pasa la cámara Gesell y después ya se abre una carpeta fiscal, se hace toda la denuncia, buscan a la persona que fue involucrada, que fue señalada, perdón, de esa denuncia, ¿no? Y tiene que pasar todo un proceso legal con abogados, todo, porque va a haber audiencias, va a haber, ¿no? Ya obviamente hace una investigación, la policía también hace la investigación, o sea, sí o sí se hace una investigación de eso, ¿no? Hasta que de repente en cámara Gesell de repente sale que no, ¿no? Que no hubo que esa situación no se dio, eso ya lo determinan de alguna manera los especialistas, ¿no? Y si ese fuese el caso, queda ahí. Si no, eso igual sigue con el tiempo y va avanzando, ¿no? Espero haber resolvido, como te digo. Ahora, el afectado puede pedir que es un perito de parte, ¿no? Y su abogado ingresen a la cámara Gesell para poder hacer preguntas, no a la niña, ¿no? Porque la niña siempre está detrás en una sala y hay un espejo que no se ve para adentro y ahí están las partes acusadas y la parte, ¿no? Los que acusan y los que son acusados. Entonces ahí va tu abogado o el perito, va y hace preguntas al fiscal, ¿no? O hacen preguntas a través del perito psicológico que está dentro de la cámara que se con la niña, ¿no? No es mi rubro, pero de alguna manera lo sé de manera muy, muy general, ¿no? Pero por ahí espero haberte ayudado un poco con la información. Entonces, Gracias. ok, continuamos. Acuérdense, por eso es muy importante denunciar o participar en el registro de lo que sea, porque esos casos no prescriben, los casos de tocamiento o casos sexuales. ¿Ok? Ahora, acá viene a lo que vinimos. Registro obligatorio, ¿no? Todo caso de violencia escolar debe quedar documentado. El registro no es opcional, es una obligación legal y una herramienta de protección para el estudiante y para la institución. Está el libro de incidencias en el colegio, ¿no? En la institución, documento físico institucional donde registran todos los casos de violencia, debe estar actualizado y disponible para revisión de las autoridades, ¿no? ¿Qué debe incluir este registro? ¿Qué ocurrió? ¿A quién afectó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué acciones se tomaron? Y después viene la plataforma SISEBE. SISEBE. Herramienta digital oficial del Ministerio de Educación. Permite tipificar, dar seguimiento y generar reportes del caso de formación institucional. Por eso es muy importante siempre comunicar e informar. Nunca den por sentado que eso se va a arreglar después, que no hay ningún problema, que de repente, ay no, eso le va a hacer daño al colegio, mejor no hay que registrar. Registren, porque si no hay un registro y hay pruebas y las familias con todo lo que se está informando ahora, ¿no? Pues antes no había tanta información. Ahora todo el mundo, estamos a un clic de la información. Se les ocurre hacer algo mucho más, ¿no? Profundo, la investigación más profunda. A ver, ¿por qué no se registró? ¿Por qué no se dijo? ¿Por qué no aquello? ¿No? Entonces siempre hay que informar. Y esas cosas, créanme que no, como profesionales, seamos sinceros, no nos preparan para estas situaciones, ¿cierto? O sea, a mí también como psicólogo o a otros profesionales no nos preparan para estas situaciones. Y es tan importante comunicarlo, es tan importante decirlo porque una cosa es aplicar tu criterio para dictar una clase, ¿no? Y otra cosa es aplicar tu criterio
para qué hacer en una situación como esta. Entonces, ahí no se debería aplicar tu criterio. Ahí tú tienes que aplicar la del libro, ¿no? Cómo se tiene que hacer. Y en la mente siempre registrar, 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 registrar. Siempre tiene que haber eso en la mente, ¿ya? Para poder evitar situaciones o sanciones. Ahora, ¿qué es el CICB? CICB es la plataforma oficial del Ministerio de Educación del Perú para reportar, tipificar y hacer seguimiento a los casos de violencia escolar de manera confidencial e institucional, ¿no? Se ingresan todos los datos del incidente, fecha, involucrado, descripción de los hechos, tipificar la violencia, ¿no? Clasifica el tipo de violencia según las categorías establecidas por el MINED y hacer seguimiento, ¿no? Eso es lo que busca en realidad esta plataforma, hacer un seguimiento, ¿no? Cuando uno ingresa al CICB, uno puede ver los colegios, ¿no? Y qué situaciones tiene cada colegio. Uno lo puede ver, ¿no? Qué incidentes se han registrado en cada colegio, ¿no? Bueno, acá está, esto ya lo hemos visto, ¿no? La tipificación del caso, violencia física, golpes, empujones, daño corporal, violencia psicológica, ciberacoso, violencia verbal, violencia sexual. Por eso hay que tener mucho cuidado y también, por eso es muy importante hacer un plan para abordar todos estos temas. Yo considero que los colegios se ahorrarían mucho. Es como cuando ustedes, no sé si se acuerdan, cuando se implementó en el Perú el uso del cinturón de seguridad, ¿se acuerdan? ¿No? Antes la gente no usaba el cinturón de seguridad, se usaba para cualquier cosa, menos para proteger tu vida, ¿no? Lo usaban para colgar cosas, lo usaban para sostener paquetes, ¿no? Lo usaban para cualquier cosa, menos para lo que era. Pero empezaron a hacer una campaña de concientización. Y fue una campaña bien, 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 bien interesante, una campaña bien profunda, ¿no? Porque se dio en diferentes partes de Perú, ¿no? Y al principio no aplicaban la multa, ¿no? Simplemente te paraban, te detenían y te informaban, ¿no? Has tenido esto. Inclusive estaban, ¿no? Se hacían campañas en los semáforos y todo, ¿no? Entonces, ahora pregunto, los que tienen carro, yo ya no tengo carro porque trabajo cerca a donde vivo, entonces me voy en bicicleta. Pero los que han tenido carro, tienen carro, cuando presionan el acelerador, ¿ya tienen el cinturón puesto, sí o no? Me imagino que sí, ¿no? O de repente suena el sonido del carro, ¿no? Tin, 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 y te lo pones. Quienes no se lo ponen, por ahí hemos visto los que manejan buses, ¿no? No todos, pero algunos vemos que todavía no se lo ponen. Para ellos no llegó ese mensaje, creo. Pero, ¿no? Nosotros que estamos en el mundo de las formaciones, no pasa ni 10 segundos y ya tenemos el cinturón puesto. ¿Por qué? Porque esa campaña de concientización hizo efecto en nosotros. Y lo escuchamos y lo vimos y eso era constante. Entonces, imagínense que en un colegio se aborden esos temas. Yo siento que ahora los colegios están más enfocados, es mi perspectiva, no sé, ustedes me dirán, no, estás equivocado, Bruno, es válido. Yo no soy el dueño de la verdad, ni el dueño del conocimiento, pero comparto mi experiencia, mi vivencia de la mejor manera para ustedes, ¿no? Pero yo considero que los colegios han dejado de lado mucho el tema de estos aspectos, ¿no? El tema de la violencia física, hablar acerca de esto, ¿no? Hablar acerca de la violencia psicológica, hablar acerca de todo lo que trae el uso de los celulares, la tecnología, o sea, como les dije nuevamente, ¿no? Tuve un paciente en un colegio que llevaba spray con un jarabe para la tos, lo mezclaba y eso le hacía sensación de estar drogado, ¿no? Una mamá, un papá, ¿se da cuenta de eso? No, mira, mi hijo qué responsable, está llevando su jarabe para la tos, ¿no? Mi hijo qué responsable, está llevando su gaseosita blanca, porque la negra hace daño, ¿no? Está llevando spray porque... Entonces, hay tantas cosas y esa información, ese tipo de trago, es antiguo. Es de hace 3 años, 4 años que yo lo escuchaba, ¿no? Y yo sigo escuchando cosas increíbles y impactantes dentro de terapia. Entonces,
no podemos estar desactualizados de esos temas, ¿no? No solamente saber el año en que se conquistó América, no solamente es saber acerca de una escuadra, los ángulos, 90 grados, 80 grados, 180 grados, no es necesariamente, no es solamente las fórmulas de, ¿no? De A por B al cuadrado. No solamente es eso, es enseñar también los valores, ¿no? Enseñar también la convivencia en armonía. Es algo que ahora vivimos en una sociedad tan egoísta, en una sociedad tan trastocada en sus emociones, que vemos lo que vemos actualmente: violencia, falta de valores, desprecio por la vida humana, ¿no? Y todo lo que observamos ahora. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en quién tiene más, quién tiene menos, quién es más chévere, quién es más aburrido, ¿no? ¿Qué tan bueno eres en eso? ¿Qué tan bueno eres en aquello? ¿Cuánto tienes? ¿No? ¿Cuánto no tienes? O sea, nos enfocamos en eso, en vivir comparándonos, en competencia, ¿no? Y no vivimos en un ambiente de gratitud. Más allá de todas las injusticias que podamos pasar de repente en las injusticias económicas, no tener las oportunidades, en no tener los recursos, ¿no? Más allá de todo eso, uno debería aprender a ser agradecido, porque una vez que tú agradeces, puedes seguir avanzando, ¿no? Bueno, vamos a continuar, no me voy a desviar del tema, chicos. Eh, Disculpe, después- dígame. una pregunta. Ajá, Usted podría, por ejemplo, sugerir que en los colegios se puedan hacer este tipo de proyectos de repente, ¿no? Porque no se habla mucho, como usted dice, ¿no? Algunos docentes desconocemos del si se ve, todas esas situaciones. Yo claro. le digo, eso me da mucha penita porque justo mi amiga, Ujú, una amiga mía, le ha sucedido un caso así y ella ujú, justo el día de mañana va a ir a ya una declaración porque en la comisaría me dijo, creo. claro, Y imagínate. imagínense qué sucedió así rapidito, además le cuento así breve porque Ujú. Cuente, cuente. que dice que, bueno, en una oportunidad creo que el niño fue empujado por otro niño y entonces ella no comunicó eso. Ujú, Entonces ahí, después en otra situación creo que ella le dijo gordito, así nomás de cariño, ujú, así según me cuenta, ¿no? Y claro. entonces todas esas cosas y los papás ahí se han unido, un grupo como de 5 más o menos, Ah, las mamás. Y entonces le han hecho una denuncia a ella. Y entonces qué penita me da porque justo me dice, ora por mí, me dice, porque el día de mañana justo tengo que ir a la comisaría, ¿no? Y todo es una denuncia, no sé cómo, de qué tan grado será. Y entonces lo que tenemos que yo pienso hacer es de que nosotros en el colegio deberíamos, de repente hacer algún proyecto, como usted dice, ¿no? Para poder también, informarnos y tener una convivencia armónica, que eso casi no se da en los colegios. exacto, no, y mira, qué importante es, Neri, gracias por tu participación y gracias a todos que pueden brindar una vivencia, una experiencia, porque eso ayuda a fulanito que está en Ancash, al que está en San Juan del Lurigancho, al que está en San Martín, al que conversando acá, cómo es la tecnología, ¿no? La tecnología es tan buena, pero tan mala a veces también. Nos puede hacer daño, pero nos ayuda a esto, a unificar, a unirnos, a compartir ideas, experiencias, ¿no? Entonces, claro, es que de repente antiguamente decirle a un niño de cariño gordito no iba a afectar su seguridad, ¿no? Y eso, pero ya sabemos, con todas las tendencias, con todo lo que se está viendo, con toda la tecnología que se informa, que ya eso no se puede hacer, ¿no? Tiene repercusión en el ámbito psicológico. Claro, hay gente que puede decir también, oye, pero si en la antigüedad, cuando uno iba con los tíos, ahí está el gordito, ahí está el sobrino gordito, no, ahí está el sobrino, como a mí que me decían ojón, ¿no? Ahí está el sobrino ojón, ¿no? ¿Afectó en algo? De repente sí, de repente no, va a depender de los casos, pero ¿por qué ahora afecta tanto? Y yo creo, es una teoría, así como existen las teorías conspirativas, yo tengo una teoría de que eh, ahora, como hay tanto acceso a la tecnología y los niños están expuestos constantemente a este ataque por parte de sus propios compañeros muchas veces,
después del colegio, ¿no? No solamente queda en el colegio, porque antes tú recibías todo esto y quedaba en el colegio. Ibas a una reunión familiar, te decían el gordito, te decían el bajito, te decían el, ¿no? el cambiafocos, no sé, te decían tantas cosas que al final quedaba ahí. Te ibas a tu casa, dormías y al día siguiente no pasaba nada. Pero ¿qué pasa ahora? Ese tío te dice, ¿no? Ayúdame, sobrino, a cambiar foco porque tú eres alto, o pásame lo que está abajo, que tú eres chatito, qué sé yo. Te lo dice tu tío, te lo dicen en el colegio, te lo dicen fuera del colegio, y lo vas escuchando, y lo escuchas, y lo escuchas. Entonces ya eso se vuelve en una situación que ya empieza a afectar lo emocional. No solamente se queda en el colegio, no solamente se quedó en la fiesta, sino es una situación constante, que tu cerebro lo está escuchando, lo escucha, lo escucha. Y como tú te hables o como te hablen, a veces terminas creyendo. Entonces, por eso, esa es la explicación que yo le doy a los adultos de antes, que dicen, no, pero ¿por qué? Qué delicado, qué cristal, qué es... Claro, es que va más allá de eso, va a la sobreexposición, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, por eso es que genera más impacto y más ruido ahora. ¿Ok? Entonces, el seguimiento es verificar el cese de agresiones, ¿no? Confirmar que la violencia ha detenido y no ha migrado a otros espacios, monitorear a la víctima, ¿no? Observar tu bienestar. Antes los hermanos mayores resolvían fuera del colegio. También, claro, ¿no? Una situación, hermano, mira, me pasó esto, tu hermano iba y ¡pum! Ya, listo, ahí quedó todo, ¿no? Pero ahora no, ahora hay leyes, ¿no? Que si un adulto le pega a un menor de edad, inclusive, ¿no? Inclusive yo he visto situaciones que han terminado en comisaría porque un niño en un parque escupió a otro niño, ¿no? Y la mamá ve eso y le dice al niño, ¿pero por qué escupiste? No, y de repente se puso en el medio para que no lo... El papá, la mamá vieron eso, tocaste a mi hijo, tocamientos indebidos, ¿no? Y ¡pah! Terminan en una comisaría. Claro, es que antes uno decía a los niños eso, ¿no? No, 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 tranquilízate, muévete para allá, ve para allá, este es mi hijo. Pero no, no se puede hacer eso. Por eso estas situaciones es muy importante hablarlas y conversarlas. ¿Por qué? Porque de las experiencias de otros vamos a aprender qué no hacer. ¿Ustedes qué harían si ven un niño que está escupiendo el hijo de ustedes? Ustedes le dirían al niño, ¿no? Al otro niño le dirían, oye, deja de escupir a mi hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sorprenderías, te impactaría, ¿no? Porque tu hijo de repente no hizo nada, ¿no? Pero eso otro adulto lo ve, maltrato físico, psicológico al otro niño. ¡Eres un cochino! Ya, ¿no? Lo afectaron psicológicamente para toda su vida, según los papás, ¿no? Entonces, y terminan en la comisaría. ¿Qué hacer ahí? Yo siempre le digo a los papás, yo siempre preparo a mis profesores, a mis papás, yo siempre los preparo y les digo, ustedes ven una situación así, busquen al adulto. Claro, en casa es diferente, ¿no? Perdón, en clases es diferente, ¿no? Hay que tener un mejor manejo, ¿no? Y es más importante comunicar eso a los papás rápido que no comunicar. Porque créanme que los chicos cuentan lo que pasa en el colegio. Tarde o temprano lo cuentan. Entonces la mamá a veces dice, pero doctor, licenciado, mi hijo me contó esto. A mí en el colegio nadie me comunicó de eso. Antes, ¿cómo era? Antes, claro, era un poquito más trabajoso también. Ahora hay menos tiempo, probablemente, pero antes eran todas las agendas ahí en el escritorio, ¿no? Escribía, pum, toma, todo, fulanito, toma tu agenda. Sí, tú qué hiciste el día, pasó esto. El otro se pegó, el otro que se cayó, el otro hizo esto, pum. ¿Ahora qué es? Todo es plataforma. Plataforma, plataforma. Pero ¿qué pasa si de repente el profesor, ¿no? El docente, no le escribe en la plataforma? Omisión. ¿Me levantaron la mano por ahí? ¿Alguien quiere participar? ¿Algún comentario? Antes decían que el niño malcriado encuentra madre y padre en la calle. Claro, pero ahora no. Uno no puede decir eso. Entonces, sigamos. Trabajar con el agresor y su familia, ¿no? Implementar medidas formativas y acompañamiento. Cerrar el caso con criterio. Errores comunes que debemos evitar.
estas frases, pues, ¿no? En la práctica, estos son los tropiezos más frecuentes que debilitan la respuesta institucional y dejan a los estudiantes desprotegidos. Solo fue una broma, minimizar la situación. Los pueden exponer a ustedes también como docentes, ¿no? Impide que el caso sea atendido con la seriedad que merece. Y también estamos afectando al alumno, evidentemente, ¿no? Tipificar mal en sí se ve, ¿no? Un error de categoría puede desviar el caso hacia los responsables equivocados. Por eso es muy importante saber. Por eso es que sí se ve cuando hace una investigación y ve, después ellos ven si es cierto o no, ¿no? Creo que los padres pasan más ocupados y tienen menos tiempo para inculcar las buenas costumbres. Sí, sí es cierto, la dinámica ha cambiado, socialmente ha cambiado mucho. Que antiguamente, de verdad, no había tanto estrés, tanta ansiedad, vivíamos tan simples, ¿no? Ahora todos quieren tener un televisor en cada habitación. Discúlpenme, yo discrepo mucho de eso, ¿no? A mí mi papá siempre me educó un televisor en la casa y eso, ¿no? Las pantallas se embrutecen, decía mi papá, me acuerdo. eh, y un televisor en la casa, ¿no? Ahora yo he ido a casas donde el televisor tienes hasta en el patio, en la cocina, para que mientras cocines veas tu juego Amor y Fuego, Amor y Amor, no sé cómo se llama el programa, que lo escucho a todas horas en los lugares donde se vende menú, o en algún restaurante también lo ponen, ¿no? Y ese sonido escandaloso, ¿no? Todo eso, créanme, contamina, chicos, contamina. Pero bueno, entonces las familias, las dinámicas familiares eran diferentes, ¿no? Antes estaba papá, antes estaba mamá, antes estaba, de repente los abuelos también cuidaban, ¿no? A los niños. Ahora ya no. Los papás tienen que cubrir más necesidades, ¿no? Antes, y todo lo hacen las industrias, ¿ah? Ojo, crean necesidades, crean necesidades. El celular, antes tenías tu cámara y con tu cámara eras feliz. Tomabas tus fotos, querías escuchar música, te dedicabas el tiempo para sentarte a escuchar tu música, ¿no? Ahora no. Ahora todo tienes en el celular, la música te acompaña a todos lados igual. Es un tema bien extenso para hablar, no quiero desviarme ni distraerlos en ese sentido, pero sí, hay muchas cosas que se pueden abordar, cómo han cambiado los tiempos. En el colegio de mi hija me indican que solo reportan casos de bullying o agresiones. Ellos dicen que las burlas o comentarios entre ellos que dañan a los mismos compañeros no se consideran. Todo se puede registrar. Lo que pasa es que, claro, en el colegio de mi hija me indican que solo reportan. Ustedes pueden reportar también, no necesariamente las autoridades, las personas mismas, los papás pueden reportar esos casos en sí se ve. No tiene que ser una autoridad del colegio, no solamente tiene que ser los profesores, los padres también pueden registrar. Entonces, confundir bullying con conflicto, eso ya lo sabemos, chicos, ¿no? Acá dice bullying verbal y psicológico. Un estudiante es llamado con apodos ofensivos todos los días durante semanas. Su compañero, eso ya lo vimos ya. Actividades grupales y funden. Eso ya lo hablamos. ¿Qué pasó? Ya lo hicimos. Ciberbullying. Bueno, ya cuando vamos a ir de frente a ver cómo se registra, ¿ya? Vamos a pasarles un video de ver cómo se registra, ¿no? El ciberbullying cuando la violencia ocurre en pantalla. Eso también lo hemos hablado. A ver, voy a compartirles un video, ¿ya? Que me pareció interesante. Mm, mm, mm.
¿Alguna pregunta, consulta? A ver, creo que esos temas deberían de tratar en la escuela de padres. Sí, totalmente. Sí, bueno, se abordan, pero no sé, las escuelas de padres ahora, eh, ustedes saben que hay países un poco más desarrollados que nosotros, obviamente, eh, que dentro de su sistema de salud, por ejemplo, eh, si ustedes están pensando tener hijos, ustedes tienen que ir a escuela de padres antes de ser padres. Yo en mis escuelas de padres, yo hago una dinámica, ¿no? Yo digo, levanten la mano en cuarto y secundaria, ¿no? Padres de cuarto y quinto y secundaria, ¿no? Levanten la mano de aquí, ¿cuántos de acá es su quinta escuela de padres? Unos cuantos levantan la mano. ¿Cuántos de acá es su tercera escuela de padres? Algunos. ¿Cuántos es su primera escuela de padres? Un montón levantan la mano. Entonces ahí te pones a pensar y dices, wow, qué importante, y ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Qué importante es asistir a esas escuelas de padres, ¿no? Pero hay padres que dicen, no, tengo 3 hijos, ¿cuántas escuelas de padres voy a ir? Cada hijo es diferente, cada época es diferente. Por eso hay que generar conciencia en eso, queridos docentes, ¿no? Hay que generar conciencia de que cada año es diferente. Así como pasas del iPhone 5 al iPhone 35 en 6 meses, ya igual, las situaciones, las casuísticas de los alumnos de las escuelas van evolucionando, 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 ¿no? Entonces hay que tener bastante, bastante cuidado con eso, ¿no? Entonces, eh, y otra pregunta es... ¿Por qué no han venido a las escuelas para...? No, licenciado, es que no hay tiempo, no tengo tiempo. Ok, por favor, todos agarren sus celulares y entren a la opción de ver cuánto tiempo están en WhatsApp, cuánto tiempo están en Instagram, cuánto tiempo están... Si les dice más de 2 horas, desbaratada la teoría de que no tienen tiempo. Porque es 2 horas en TikTok, 2 horas en Instagram, 2 horas. Entonces, realmente no es que no tengan tiempo, ¿no? Sino que hay factores externos que están captando nuestra atención y no nos estamos dando cuenta. Eso es lo que sucede. ¿No? El querer trabajar más para poder tener la última tecnología, necesitamos más televisores en la casa, yo no sé cómo hacer esto, pero la terapeuta le puede enseñar, le puede educar. Yo siempre digo, por mí, que vengan más niños al consultorio, más adolescentes, más adultos, porque a mí me beneficia, pero realmente ya me genera una preocupación, ¿no? Me beneficia económicamente, ojo, seamos sinceros, pero ya me genera una preocupación y ya yo no abordo desde la necesidad que tengan que venir, sino yo ya abordo a las personas desde que ellos mismos empiecen a implementar, ¿no? Porque hay padres, no sé si lo comenté acá, pero hay padres que me dicen, doctor, ¿puede ver a mi hijo 4 veces a la semana? Cuatro, yo no soy niñero, les digo. Yo les respondo, yo no soy niñero, yo soy psicólogo, yo tengo que aplicar un protocolo de atención y tengo que dejar que ese protocolo de atención, ¿no? Empiece ¿no? Como una semillita que empiece a florecer, ¿no? Tiene que cultivarse eso. Si yo lo veo todos los días, es como echarle agua a la planta todos los días, puedes ahogarla, ¿no? Ay, y 5 veces peor, pues, ¿no? Entonces, mejor que ¿no? Vengo a ser el tío del paciente. Entonces, no es así, ¿no? Y los papás a veces lo toman bien, otros los toman mal, ¿no? Otros se dan cuenta y dicen, sí, pues, ¿no? O sea, el psicólogo no es que va a ser la función, no va a ser mi función. El psicólogo lo que tiene que hacer es ayudarnos, ¿no? Educarnos, enseñarnos. Entonces, ¿cuán importante? Entonces, cuando yo hago esas preguntas en las escuelas de padres, los padres se van con una cara de... Y ahí mismo yo les digo, hay aplicativos para controlar el uso del celular, hasta uno mismo. Yo en mi celular, por ejemplo, a mí TikTok, Instagram, que lo uso por un tema de mi centro de atención, que lo uso por eso, ¿no? Me informa a mí cuánto tiempo voy. Y yo les he indicado que quiero estar tanto tiempo al día, 1 hora máximo, ¿no? Y me avisa, ya le falta 30 minutos para llegar a esa hora. Y después se me apaga, no puedo ingresar.
A no ser que yo cambie la opción, ¿no? De seguir regresando. Entonces, yo mismo me pongo límites. ¿Por qué? Porque sí, en algún momento también he abusado un poco de los tiempos, ¿no? Eh, bueno, voy a pasarles el video. Y así tengo muchas historias, chicos. A mí me gusta contar muchas historias. Narrador de cuentos, me decían en el colegio. Pero ya, estos cuentos son con fundamentos, ¿no? A ver, voy a compartir el video que quería compartir. Hola a todos, en este video vamos a ver A ver, si tenemos tiempo, ¿ya, chicos? Voy a compartirles. Es un video más, me gusta porque es un video más instructivo, ¿no? cómo nosotros podemos reportar casos de ¿Ahí lo ven? ¿Me pueden decir si lo ven, si lo escuchan? violencia escolar Sí. una vez que nosotros tenemos conocimiento. ¿Escuchan? No, no escuchan. Ya. ¿Cómo hago? De repente, Liliana, De- ¿me puedes ayudar? Sí se escucha lo que están hablando, profe. Ah, ya, ok, ok, a ¿Se ver. escucha, profe? Un caso Sí, en mi se calidad de Sí se escucha, ¿no? Y se ve. Sí. Ya, ok, ok. Los que no escuchan, por favor, no sé cómo lo escuchan, suban el volumen, no sé. Ahí les voy a compartir el video, ¿ya? director o responsable de convivencia escolar. ¿Ok? Como es usual, vamos a empezar a la plataforma Sí se ve. ¿Ok? Una vez que accedimos a la plataforma Sí se ve, ¿ok? Usualmente, bueno, nosotros queremos verificar nuestros datos, modificar nuestros datos, saber que nuestros datos corresponden con la institución educativa en la que estamos actualmente. Usualmente, lo mencionaba en otros videos, se entra por Internet. Sin embargo, cuando vamos allá a reportar un caso, tenemos que ir por esta pestaña, que es Reporta un caso. Te va a aparecer esta ventanita, que ya la conocemos, y vamos por iniciar sesión. Aquí vas a iniciar sesión con tu DNI, tu contraseña, que ya previamente la tienes, con la cual ingresas por internet la misma, ¿ok? Y recuerda que si aquí tienes problemas para poder ingresar, recuerda que puedes llamar a la línea Sí se ve para que te puedan apoyar. ¿Ok? Recuerda que la línea Sí se ve es el número 0800 76 88 8 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 p.m. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengas tu DNI, tu contraseña como tal, ¿ok? Ingresamos, vamos a poner aquí los datos, tanto el DNI como la contraseña, vamos a ingresar, y aquí te van a poner casos reportados. Vamos a ir. Y, por ejemplo, aquí ya hay algunos casos que este usuario ha reportado, ¿ok? Pero nosotros queremos reportar un caso nuevo, entonces vamos aquí, donde dice nuevo caso. Y nos van a pedir todos los datos de qué región es, de qué provincia, de qué distrito, de qué nivel educativo, y rellenamos todos los pasos que nos piden. ¿Tú vamos, bye A ver, vamos a ir rellenando. Ponemos lo siguiente. Ahora voy a poner solo mi ejemplo para que puedan ir viendo cómo se rellena. Recuerden que lo que tiene asterisco en color rojito es obligatorio. ¿Ok? Datos de los presuntos agresores. Aquí puede ser un agresor, puede ser agresores. ¿Ok? Va a depender del caso. Si es más de un agresor, vamos a también incluirlos. ¿Cómo? Ponemos clic en 9 y aquí registramos los datos de los presuntos agresores. ¿Ok? Y eso cabe mencionar que son presuntos. La plataforma Sí se ve
trabaja a base de presuntos. Nosotros no podemos decidir si algo es verdad o no. Eso lo determinará las investigaciones correspondientes dependiendo el caso que sí. Ok, vamos a terminar de rellenar aquí. Ok, tenemos que llegar a un agresor. En caso es un agresor, ponemos siguiente. En caso es más agresores, tenemos nuevo y ingresamos igual de los datos. Terminamos, tenemos siguiente. Aquí te hacen algunas preguntas más. ¿Qué tipo de violencia es? Ponemos la frecuencia, porque motivos creemos, ponemos siguiente, pero aquí describimos brevemente el caso, ¿ok? De lo que nos había reportado, ¿no? La mamá, el hermano, el tío, el compañero, no reportó que pasó esta situación, que debieron matar al estudiante, etc. ¿Ok? Entonces, terminamos de poner toda la descripción que corresponde, ¿ok? De acuerdo a lo que nos hayan reportado, ¿ok? Y luego vamos a poner enviar reporte. Y aquí siempre nos sale un aviso. El falso reporte genera Oh my Lord, no. por la gravedad del hecho. Te solicitamos no incurrir reportes maliciosos falsos. ¿Estás seguro de guardar los datos del reporte? ¿Sí? Esto es principalmente un recordatorio. ¿Ok? Vamos, PJ. Pero si es que a ustedes Vamos. les han reportado un Let's go. estudiante, un padre, familia, un hermano, no hay problema. Ustedes están pasando en la versión o de acuerdo a lo que esta persona está reportando, ¿no? O incluso si nosotros hemos visto el hecho de violencia, a base de lo que nosotros hemos observado, estamos reportando un hecho, ¿ok? Entonces no se preocupen por ello. Y simplemente ponemos aceptar. Y listo, va a estar generado su hecho de violencia, ¿ok? En el caso de violencia escolar, que ustedes hayan sido víctimas o hayan sido testigos, que en este caso le pudieran haber reportado a cualquier otra persona, ¿ok? Listo, con esto ya podemos dar por finalizado. Listo, una vez que nosotros reportamos, va a aparecer un número de reporte al cual le podemos dar seguimiento. Pero si es el director o responsable de convivencia, recuerden que si ingresan por intranet, van a poder ver todos los casos que están reportados en sus instituciones educativas. Y de esa manera les vamos a dar atención. En otro video puedo explicar cuáles son los protocolos, cada uno de acuerdo al caso, por cada caso que se nos presente, hay un protocolo distinto, ¿ok? Con lesiones entre estudiantes, entre personal, instituciones, estudiantes. Pero para reportar un caso, ya lo saben, ¿ok? Listo. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿Interesante? Interesante, ¿no? Ahora, este video también lo voy a compartir igual nuevamente, ¿no? Es muy importante igual seguir estando informados, capacitándose, ir viendo qué informaciones en internet hay mucho acceso a eso. Son videos cortos. Ese es un video un poquito largo, pero hay videos de 1 minuto que estoy tomando nota ahorita acá para poder compartírselos a ustedes después de clase como material, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Voy a colgar 2 o 3 videos donde es muy, muy necesario, muy importante que ustedes lo vean, ¿no? O sea, así ya no lo tienen que estar buscando. Yo se lo voy a dar bien, bien digerida la información, no se preocupen. Porque y ya la próxima clase, lo estoy apuntando acá, vamos a ver algunos ejemplos de protocolos, ¿ok? Que es lo que menciona esa profesora al final, ¿no? Del video, que es necesario que ustedes también tengan acceso a eso, ¿no? Entonces por ahí también vamos a ir viendo esos temas. Ahora me gustaría de repente abrir el micrófono para de repente algunas personas. Creo que estos temas deberían, pero algunas personas quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta de algún caso, cómo abordar algún caso, eh, desde, desde la psicología, desde la terapia o en el salón de clases, cómo comunicarse, cómo comunicar alguna situación. Tienen los micrófonos abiertos. Son 82 personas, vamos. Así como dicen en el TikTok, tiquitica la pantalla. Todo esto yo lo sé, chicos, porque trabajo con adolescentes. Créanme, no es que yo lo haga. Trabajo con adolescentes. Entonces acá en vez de tiquitica la pantalla, eh, activen sus micrófonos. Tener un departamento de apoyo de psicología no se ve bastante. Claro, la asistencia, por favor, Liliana. Sí, claro, tener un departamento de apoyo psicológico nos ayuda bastante, totalmente, ¿no? O sea, eh,
no sé cómo está ahora, pero antes era un tema que como que los profesores veían a los psicólogos como que con malos ojos porque entraban a hacer observaciones de aula, de clases y de repente el profesor se podía sentir observado, ¿no? O a veces los psicólogos también iban al salón de clases y observaban la clase y era como que una fricción ahí, ¿no? Que no debería de ser. Particularmente, jamás lo he practicado y jamás lo haría porque considero que entre nosotros aprendemos, ¿no? Entre profesionales aprendemos. Yo aprendo de ustedes con los ejemplos que me dan, ustedes aprenden de mí con los conocimientos que les puedo compartir, que ya están en realidad. Yo lo que hago es unir ese conocimiento y compartírselos a ustedes, ¿no? A ver, Luis, coméntame. Después dice Gloria, ahí te leo, Gloria. Luis, coméntame. Un par de consultitas, por favor. Ujú, El, el primero referido a una situación particular en una institución educativa X, ujú. donde más de dos colegas son, digamos, puestos eh, a denuncia, ¿no? Ok, Expuestos a denuncia. Cuatro específicamente. ok. Entonces, claro, es normal que de repente conocemos más que en un aula solamente pues denuncien a uno, o no, pero así cuando es dos o más a la vez, eh, ¿el protocolo es normal o hay una actuación como decir, oye, medio raro, ¿no? Que haya cuatro o tres o dos, ¿no? O no, no genere ese tipo de suspicacia, ¿no? Eso es una consulta. Y claro, los casos son diversos, ¿eh? Por si acaso. Y la otra consulta es respecto a la aplicación de las pausas activas normadas por el gobierno en 10 minutos y también las micropausas que uno aplica ya en el aula, ¿no? Em, Respecto de, por ejemplo, en las pausas activas de 10 minutos, ¿quién debiera hacerlos? ¿El profesor de educación física, el tutor, el psicólogo, ¿no? El auxiliar, ¿quién debiera hacerla cuando es de 10 minutos? ¿No? O en campo abierto, por ejemplo, ¿no? Y cuando es en el aula, pues que obviamente el docente, ¿no? Pero ahí justamente viene la consulta, ¿no? Ujú, Y algunos de nosotros somos serios, ¿no? ujú. No hemos sido formados para hacer ¿cómo se dice? De ser dinámicos, ¿no? Algunos sí, pues lo son de repente, ¿no? Pero sobre todo los que enseñan, creo que a los pequeñitos, ya en inicial, en primaria, no son todavía más, más pegados a las dinámicas, ¿no? Pero ya los que peinamos canas, ya desde entrada ya nuestro cara es serio, Claro, ¿no? Y eso para claro. el muchacho, sobre todo para un muchacho bastante disruptivo, es como que el profesor me mira mal, ¿no? Y es no sé, pues es muy, puede tener incluso, o ellos presuponer que uno hace maltrato verbal o psicológico, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar eso? Gracias. Ok, ahí tengo lo de paso activos y la denuncia. Hugo, coméntame. Ahorita respondo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo sí, lo que quería comentarles es que les recomiendo que siempre tengan su cuaderno de incidencias en el salón, no sobre todo los tutores, que sí o sí coordinen con los profesores que entren al aula para que anoten las incidencias, porque en realidad a veces uno piensa que es un acto aislado, ¿no? Cuando en eso empiezas a revisar el tutor y cuando en eso ves que lo hace en matemáticas, lo hace en lenguaje, lo hace en comunicación, y así te puedes dar cuenta si de verdad le están haciendo bullying al alumno o si es un caso aislado, ¿no? Eso es muy importante. Además, cuando tengan la reunión con el padre y con el alumno, tienes la evidencia, las fechas y qué pasó en ese momento, ¿no? Porque uno dice, uy, yo me acuerdo que fue tal día, me acuerdo que fue tal hora. Entonces queda un poco vago y valga en verdad es la memoria es frágil, ¿no? Entonces siempre y cuando esté en el cuadernito anotado, les va a servir bastante para hacer este seguimiento, ¿no? Nada más. Gracias. Es verdad, Hugo, es muy cierto. Apuntar, la mente es frágil, me quedo con eso, ¿eh? La mente es frágil. Alejandrina, ¿levantaste la mano? Sí, sí, muy buenas noches. Sí, coméntame. Mm,
Yo estaba queriendo un poquito responder la participación del colega del que había Ruiz. participado en el anterior, Ajá, que no todos estamos, vamos a decir, en esa capacidad de repente de hacer dinámicas, hacer jugar a los niños, ¿no? Hay ajá. dinámicas de todo tipo. Yo a veces, cuando el tiempo es muy corto, y también preguntaba quién lo debe hacer, yo creo que es en el momento que se les requiere. A veces nuestros niños salen de algún área de repente un poquito muy, muy drástica, muy seca, muy condensada, y los vemos a los niños que están cansados de sueño. A veces mi pausa activa es decirles ya, todos encima de la mesa, cerramos los ojos 3 minutos. ¡Pum! Los hago así, ¿no? Entonces, que todos cierren los ojos encima de la mesa, o sea, el hecho es el descansar, es cambiar la actividad que están haciendo. Y Ujú. otras veces simplemente también los hago pararse y le digo, empujen el techo hasta arriba, todo. Entonces, el tema es estirarse, ¿no? O a los costados, ¿no? Entonces, el tema es estirarse, cambiar de postura. Y creo que todos podemos ir aprendiendo. A veces quizás creemos nosotros que mi postura es más seria, soy mayor de repente, pero podemos, creo que tenemos esta capacidad de poder aprender. Y luego con relación a las situaciones que los otros colegas comentaban de denuncias, etcétera, que hay, y yo creo que eso es una situación muy delicada porque desgasta bastante la labor del docente, cuando tendría que estar preparándose para hacer la clase, la sesión, ¿no? Tiene que estar preocupándose en qué va a ir a decir, cómo va a decir, recordar, etcétera. Son situaciones que lamentablemente deberíamos de evitar llegar hasta allá, porque esto se ve venir, cuando vemos situaciones así se ve venir. Entonces, el tema es prever nosotros, adelantarnos a hablar con este chico, citaría a la familia, ¿no? Definitivamente también hay familias bastante fáciles para dialogar. Después hay otras que son muy complejas, sí, eso a veces nos toca, son situaciones muy difíciles que no podemos llegar a ningún acuerdo, ninguna comprensión, ninguna, vamos a decir, ningún entendimiento. No quiero decir, no estoy diciendo que dejemos el problema, tapemos, no. O sea, en el ámbito de afrontar el problema y generar estrategias. El tema de la convivencia en las instituciones educativas está siendo muy, muy delicado. Y cuando usted comentaba, a veces, pues nos han dicho, ¿no? Bajita, etcétera, gordita, etcétera, en la casa o en el colegio. El tema es que ahora todo eso se sigue repitiendo por el WhatsApp, ¿no? Sus mensajes de los niños. Y definitivamente, cuando esto ya es en el colegio, en los mensajes del WhatsApp, en la casa de repente por alguna persona, eso es terrible para un niño. Pero también tenemos que trabajar en la autoestima del estudiante. Entonces, a veces nuestros niños, porque alguien le dijo, como usted decía, no, ojón, se van para abajo. Entonces hay que decirles, tú tienes que saber quién eres. Eso es importante, saber quiénes somos y si nos vamos a dejar afectar por lo que nos digan. Nada más, muchas gracias. Gracias, Alejandrina. Gracias a los que han participado. Ahorita voy a ir dando respuesta. Es muy importante también, efectivamente, fortalecer la autoestima, ¿no? Pero muchas veces es como que el papá ve que su hijo está incómodo o algo y lo quiero cambiar de salón, lo quiero cambiar de colegio. Como siempre lo digo en todas las oportunidades que tengo de compartir con otros profesionales, ese niño va a encontrar a ese fulanito en la calle, en la universidad, va a ser su jefe, va a ser su pareja, va a ser su familiar, siempre va a encontrar a alguien así, ¿no? Entonces, evadir esas situaciones o agarrar y cambiarlo de ambiente para que eso se solucione no es una solución efectiva, ¿no? No es una solución real. En el momento te va a ayudar, sí, pero me acuerdo que una mamá me dijo, voy a cambiar mi hijo de colegio. Y yo le comenté que esa situación puede ser una oportunidad para fortalecer la autoestima y la mamá no quiso y lo cambió de colegio. Yo obviamente como profesional no puedo decir que lo que yo digo se tiene que hacer, no, es decisión, yo propongo. Los padres son los que toman decisiones. Y cuando lo cambió, ¿no? Entonces, uy, profesor, lo hemos cambiado de colegio, es un colegio que es un poquito más caro, pero bueno, ahí nos han asegurado que la protección de los niños es el principal enfoque del colegio. Y al final, ¿qué pasó?
encontró un niño igualito al que había encontrado en el otro colegio. Claro, el colegio sí lo abordaba de la manera adecuada porque me reuní con el colegio, pero ese niño estaba ahí. Entonces sacaste a tu niño de un colegio donde estaba años estudiando con sus compañeros, solamente por un niño que entró nuevo al colegio y que generó esa incomodidad. Lo sacaste del colegio, lo cambiaste a otro colegio, el horario era más temprano, ¿no? La familia estaba más estresada por los pagos, todo eso porque no querías que estuviese con ese niño, pero se encontró con otro niño similar. Entonces ahí uno se pone a pensar y dice, qué importante es tomar las decisiones de manera racional y no tanto emocional, ¿no? Porque si los tomamos de manera emocional, muchas veces no nos va a hacer efecto. Y con respecto a lo de las pausas activas, no tengo claro quiénes son los que exclusivamente lo deben de hacer, pero sí entiendo, ¿no? Que es responsabilidad de la institución designar también a personas que lo hagan, ¿no? A profesores o determinar en qué momento se va a hacer. No tengo claro, te mentiría, no quiero darte una respuesta sin conocimiento del caso, ¿no? Pero lo voy a averiguar y te lo voy a responder la próxima sesión. Pero al igual que tu colega, sí, y me pasa a mí también, Luis, creo que fue el que hizo la pregunta, a mí no se me dan muchas formas, ¿no? De hacer estas pausas activas. Entonces, uno tiene que buscar las pausas activas desde uno mismo. La pausa activa no solamente es saltar, gritar, moverse y todo eso, no. Una pausa activa es simplemente, si estás vienes muy activo de educación física, tranquilizarlos. Si estamos más tranquilos en una actividad, de repente movilizarlos, no necesariamente físicamente, mentalmente también lo podemos movilizar, ¿no? Imagina hacer una pequeña sesión de mindfulness, ¿no? Ahí, Luis, que noto que tienes una super voz bien gruesa, podrías hacer hasta una meditación guiada, ¿no? Con los chicos. Cierren los ojos, chicos. A mí me pasó una vez, ¿no? Yo estaba lesionado del tobillo hace años y tenía que ir sí o sí a hacer un taller de habilidades sociales porque si no, no había money, ¿no? Y no me iban a pagar. Entonces necesitaba trabajar sí o sí. Y agarré y dije, ok, todos cierran los ojos. ¿No? Puse una música de fondo. Imagínense que están, ¿dónde quieren estar? Ah, quiero estar acá, quiero estar. Ya, ahora imagínate que estás caminando por ahí, te encuentras con y decía algo, ¿no? Increíble, ¿no? Te encontraste con un pie grande. Y el pie grande de repente encontró un canguro. Y los dos se hicieron amigos y no se entendían, pero llegaron a ser amigos. ¿Por qué? Entonces los vas llevando hacia ese lugar sin necesidad tú de repente de ser muy expresivo, ¿no? Entonces, como dice tu colega, nosotros también podemos adaptar la enseñanza a nuestras formas, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que dijo Hugo también, muy asertivo el, el llevar los registros, a registrar. La mente es frágil. Yo tengo tres agendas. Tengo una agenda para el centro, mi centro de atención. Tengo una agenda para los pacientes, un cuadernito para los pacientes con los que trabajo diariamente. Y tengo mi calendario donde apunto mis cosas, que lo tengo acá en mi escritorio, ¿no se nota? Bueno, ahí se ve. Entonces, y por ahí tengo otra más que es de los cambios que quiero hacer, las modificaciones que quiero hacer de repente en material y cosas así, ¿no? Porque lo dirijo yo. Entonces, ¿cómo lo aprendí? Habiéndome olvidado muchas cosas en mi infancia y mi adolescencia y en parte de mi adultez, ¿no? Porque yo tengo TDA, por ejemplo, ¿no? Déficit de atención. Pero eso no me impide poder cumplir con mis actividades, cumplir con mis expectativas. Simplemente lo que tengo que hacer es adaptarme a los cambios, ¿no? Y desarrollar mis recursos, ¿no? Que es donde yo apunto todas mis cosas, ¿no? Ahí. Entonces ya hay gente que lo hace más tecnológico, bueno, en el iPad, en la tablet. No soy tan viejito, pero soy old school. A mí me gusta el papel, me gusta sentir las hojas, esa conexión y el lapicero. Yo soy más de conectar con mi entorno, ¿no? Entonces, básicamente eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? Hemos llegado al fin del día de hoy.
pero nos vemos todavía el próximo lunes. ¿Alguna otra consulta? Link de asistencia, eso se encarga Liliana, me parece. Liliana va a compartir el link de asistencia, si no, igual pueden escribirle. Muchas gracias a todos. Creo que Liliana por ahí va a conectarse Pero me para... permite una Sí, preguntita chiquita más. Sí, dígame. para recordar, ¿no? Que los docentes somos responsables de la puerta para dentro del aula, Ujú, pero de la puerta para afuera, la responsabilidad recae en el auxiliar, ¿no? En exacto. colegios públicos. Pero ahora tenemos una norma que nos Ah, pide que los colegas tengamos que cuidar a los muchachos en la hora de recreo. O sea, ya nos da una función fuera de las cuatro paredes, ¿no? O sea, nadie ha dicho nada, pero o sea, ahí estamos, ¿no? O sea, estamos, dicen, nosotros no tenemos descanso, como los, o sea, si el recreo no hay, ¿no? Tenemos que cuidar a los muchachos. claro, ¿Ya? Entonces, a eso iba la cuestión, ¿no? Cuando es una pausa activa, ¿no? En campo abierto, ¿no? Ahí hay dos responsables, o en todo caso, ¿no? Por norma, por función le corresponde el auxiliar, ¿ya? Pero como a veces hay un auxiliar, o hay dos, o es insuficiente, ahora estamos todos los colegas, ¿no? Pero todos es todos y ninguno, ¿no? O sea, por eso es que los directivos ponen, pues, a Abel, a Sánchez le toca pues en el primer recreo o le toca el lunes y así, ¿no? Se van rotando de manera, sí, rotativa pues toda la semana para ir cubriendo todos en ese espacio que nos ha comandado el ministerio por norma actualmente. Gracias. claro. Ahora, ahí tengo un pensamiento particular, ¿no? Es mío, ¿no? Muy particular. Eh, de repente, por mi profesión, eh, yo considero que cada situación de compartir con la población con la que yo trabajo es una oportunidad de observación, ¿no? O sea, no es todos los días, me imagino, ¿no? Me imagino que los pondrán por calendario, ¿no? Por días, pero es una oportunidad porque uno cuando está dando clases, tú los ves a los chicos de una manera. Lo ves como que está prestando atención, como que no le importa nada la clase, o lo ves como que está distrayendo a los demás. Y tú ves a tus alumnos, y si es que los ves, porque uno está dictando la clase y está preocupado en que te contesten, en que el conocimiento haya sido absorbido por los alumnos, ¿no? O sea, uno está preocupado en eso, ¿no? Que el mensaje llegue, que la información llegue, que yo quiero que mis alumnos, por lo menos de la mitad para arriba, ¿no? La mitad y uno más, haya atendido, para mí ya es suficiente, ¿no? Entonces, uno está en busca de eso, de transmitir el conocimiento. O de repente también uno está, transmite el conocimiento, el que lo aprovecha, que chévere, el que no, no. Pero estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento los ves comportándose de otra manera? Y de repente tú me podrás decir, pero ¿a mí en qué me sirve eso? ¿En qué me suma? Te va a sumar en la medida en que tú decidas que te sume. Y una forma de decidir que te suma puede ser, porque ya esto es decisión propia, es, ok, lo veo a ese niño interactuando así, mira, ahí está el que no presta atención, pero mira, le llama la atención eso. Lo ves en otro hábitat, ¿no? No lo ves en el hábitat del salón, por decirlo así. Lo ves en otro hábitat, entonces eso es una gran oportunidad para implementar estrategias de enseñanza de que ese conocimiento ya no llegue a la mitad más uno, sino llegue a la mitad más uno y más 10 y más 5 de repente, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad. Hay que ver, a no ser que me digas, oye, ¿sabes qué? No, Bruno, me están diciendo todos los días, yo soy el único que cuida. No, pues me imagino que ahí ya no hay no habría un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, siempre es una oportunidad, ¿no? Al menos en la educación. La educación ha cambiado mucho, ¿no? La educación ha evolucionado mucho. Entonces, ya la educación no es tan de repente estática como antes, ¿no? La educación es distinta, ¿no? Antes de repente uno iba, enseñaba y se iba. Uno iba, enseñaba y se iba. Uno iba, enseñaba y se iba. Pero la enseñanza actualmente ha cambiado porque hay una sobreestimulación. Entonces, si uno quiere tener éxito en la enseñanza, tiene que de alguna manera adaptarse a esos nuevos cambios desde la forma de ser uno, ¿no? Uno no va a dejar de ser uno,
obviamente, ¿no? Pero podemos de alguna manera regular ciertas cosas, adoptar otras tantas, implementar otras tantas, ¿no? Eso considero yo. Así que por ahí, Luis, yo sé que es pesadito, me ha tocado también cuidar, a veces cuando estaba en colegios, cuidar patio. Y, y lo hacía de repente, como te digo, ¿no? Puede ser el tema de mi profesión, a lo que me dedico, ¿no? Pero el observar era como, o sea, para mí observar alumnos es como estar en el, no quiero que suene mal, ¿no? Pero es como estar en la sabana de África y ver cómo interactúan diferentes animales, ¿no? En un mismo entorno, cómo conviven diferentes animales en un mismo entorno, ¿no? Alguna vez estaba en algún safari, esos que se van con carro y tienen los animales libres. Yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Para un zootécnico o gente que está en eso, es lo mismo que sienten yo estando en un recreo. Poder observar cómo interactúan, cómo esto. Ah, ya, entonces yo iba al salón de clases y de repente decía algo que vi a ese niño que no presta atención, lo vi decir algo en el salón de clases, una frase, algo, y de repente yo en el salón de clases dije, bueno, y este concepto lo puedes usar para tus Decepticons, por ejemplo, ¿no? Y el chico decía, profe, ¿usted sabe eso? Los Decepticons, los Transformers, y yo le decía, claro, le digo. Entonces, desde ese momento, a ese adolescente lo capté y fue cambiando. Con simplemente hacer un sonidito con mi boca, que de repente no todos están predispuestos a eso, pero con una palabrita, los Decepticons, claro. Yo conocí a los Decepticons, ni sabía quiénes eran, pero sabía que él lo había hecho y me puse a ver, ¿no? Eran los Transformers, le pregunté a mi hermano, no me acuerdo, porque mi hermano veía mucho de eso. Y fui apoyándome, ¿no? De personas, de conocedores, ¿no? Y hice que ese niño, ese adolescente, para mí, por ejemplo, fue mi logro en esa época, me acuerdo. Fue mi logro de que otro chico que tenía todos sus cuadernos hechos un desastre. Me acuerdo que a la hora del recreo le dije, oye, ¿qué te parece si forramos tus libros? Forré sus libros con él, ¿no? Teniendo papá, mamá, persona de apoyo en casa y todo eso, no le forré, lo ayudé, le enseñé a forrar sus libros en el tiempo de recreo. Ese niño estaba en clases y me prestaba atención, porque tuve un detalle con él académico. Ojo, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Porque también uno de repente, quiero tener detalle contigo, hablan cosas fuera del colegio, no. O temas de fuera del colegio, o temas personales que son de la vida personal del niño, del adolescente, no. Netamente académico, hay que tener cuidado con las denuncias y con todo eso. Netamente académico, ¿no? Entonces, de esa manera uno va ayudando, ¿ok? Bueno, chicos, nos vamos. Es conectar con los estudiantes. Así es, un gusto. Los he notado bien participativos. No sé si Liliana va a tomar la foto. Sí, profesor. Acá está. Agradecerle a los participantes, sí. Gracias. Tomarnos Sonrían, una ¿eh? Prendan sus cámaras, sonrían. Invitarlos, por favor, a los docentes a encender sus camaritas para tomarnos una foto con el profesor como evidencia que hemos estado en clase. Ujú. A ver quién más se anima. Ahí está. Estamos todos conectados. Está Luis, está Hugo, está Luis Sanz, Luis Aldívar, Norma, Marlon, Samsung SMA26. Son nombres raros ahora, ¿ah? Imagínense, yo digo eso en el colegio y me pueden funar, como dicen, ¿no? Te Mi funan, celular, mi celular no me permite activar no la se cámara. preocupe, pero No se preocupe, Karin. estamos viendo tu rostro, que es bastante, es lo más humano que podemos tener ahorita, chicos. Se los agradezco bastante. Bien, a la cuenta de tres nos tomamos la foto. Una, dos, tres, sonrían. Ahora sí, ya está. Listo, chicos. Muchas Muy gracias. bien. Interesante. Gracias. Un gusto haber participado con ustedes. Ya nos vemos el lunes. Hasta luego, Chao, profesor. chao. Gracias. Hasta Cuídense. luego. Gracias.